cliente para el sector público y privado. Vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy. Permítanme, por favor, voy a compartir la pantalla para que todos podamos visualizar nuestro material de apoyo, ¿ok? Un momentito, por favor. Y ya está. Muy bien, estimados. Entonces, vamos a iniciar nuestro curso el día de hoy. Como ya les he explicado nuestro coordinador, van a ser 6 sesiones, ¿no? Vamos a estar todos los martes, jueves y sábados durante 2 semanas, de 6 a 7 y media, para poder dar inicio a nuestro curso. Asimismo, los temas que vamos a ver van a ser un módulo durante cada tema. De repente vamos a ver que por ahí se nos va a extender un poquito algún módulo en alguna sesión. No se preocupen, porque al final siempre logramos empalmar todos los temas y poder abarcar los 6 módulos completos. Asimismo, bueno, primero vamos a iniciar con nuestro tema número 1, en el que vamos a hablar acerca del usuario y del cliente, ¿ok? Pero antes de iniciar con este primer tema, ¿ok? Primero vamos a hablar un poquito sobre la diferenciación entre el sector público y el sector privado, ya que nuestro curso está orientado a ambos, ¿ok? Así que todavía no vamos a mover o vamos a estar pasando a las diapositivas, todavía no. Ok, primero vamos a hablar un poquito acerca, como una breve introducción, y después ya vamos a ir pasando poco a poco el material instructivo. Bueno, primero, si es que hablamos del sector público o privado, estamos hablando de los dos tipos de sectores laborales que tenemos, ¿no? En el sector público y el sector privado. El sector público, que es también llamado el sector gubernamental, que es el sector que está guiado por el gobierno, que trabaja con presupuesto público, ¿ok? Y que su principal objetivo es poder brindar servicios a la sociedad. El sector público no tiene propiamente un objetivo rentable o económico, ¿no? Es decir, las entidades públicas, su principal objetivo no es obtener ganancias, o no es de repente vender productos ni servicios, ni obtener clientes, ¿no? Sino que ellos lo que más buscan es poder otorgar los servicios públicos a la población en general, o al sector de la población al que les corresponde. Ahora, este sector público del que estamos hablando ahora, ¿ok? Nuestro sector público también vamos a poder observar que son entidades que son muy reglamentadas, ¿ok? Que son entidades que ya tienen todo debidamente estructurado por normas, por reglas, todo ello. ¿Qué es a lo que vamos a orientar nuestro curso en realidad, ¿no? En nuestro curso, cuando hablemos de la parte del sector público, vamos a hablar acerca de, por ejemplo, los planes del Plan Nacional que tiene de atención al ciudadano. Vamos a hablar acerca de las normativas, del código de ética que tenemos, ¿ok? Principios, deberes, obligaciones que tenemos para los servicios, que todo es ya muy estructurado dentro del sector público. Mientras que el sector privado, ¿ok? Si empezamos con la diferenciación, el sector privado ya son las entidades propias, ¿no? Son empresas que han sido creadas por los mismos propietarios, ¿ok? Estas empresas no trabajan con algún financiamiento público, todo lo contrario. Estas empresas deben tener o tienen su propio financiamiento, ya sea por medio de préstamos bancarios de repente, o socios inversionistas, o de repente también una junta de propietarios, ¿ok? Entonces, esta es la entidad privada. Ahora, las entidades privadas están orientadas a generar ganancias, ¿ok? Las entidades privadas, su principal objetivo es económico, ¿no? Y es que es lógico, ¿no? Yo ¿para qué crearía una entidad privada, ¿no? ¿Para qué crearía mi propia empresa? Para poder tener para poder generar mis propias ganancias, ¿no? Entonces, a ese punto va. Y es por eso que en el sector privado sí es importante la obtención de clientes, porque ellos son quienes nos proporcionan, o ellos son quienes realizan las compras de los productos o servicios, y ellos son los que nos generan nuestras ganancias, ¿no? Ahora, en el sector privado, ¿ok? Aunque hay normativas, que vamos a verlas poco a poco, aunque hay normativas genéricas, ¿ok? Para la atención al cliente, y también tenemos, por ejemplo, en Perú, ¿no? Tenemos a Indecopi, que es la institución de defensa del consumidor, ¿ok? Entonces, hay ya pautas sobre cómo tenemos que atender a los clientes. Vamos a abordar todas ellas, las que son legales, ¿no? Como también, por ejemplo,
la atención preferencial, a quienes corresponde, cómo debemos aplicarla, el libro de reclamaciones, por ejemplo, como también vamos a ver temas acerca de estudios, ¿no? Como por ejemplo perfiles de clientes, necesidades de clientes, vamos a ver también la identificación de diagnósticos, ¿no? Para poder mejorar nuestra atención a los clientes. Entonces, vamos a ver todo ello en general. Y para esto vamos a empezar primero a hablar precisamente sobre nuestro primer tema, en el cual vamos a hablar acerca de el usuario y el cliente y el ciudadano, ¿no? Primero vamos a empezar con una diferenciación de estos tres términos, ¿ok? De usuario, cliente y ciudadano. Son tres conceptos fundamentales. Un momentito, por favor. Son tres conceptos fundamentales que siempre vamos a ver presentes en nuestro mundo, por así decir, laboral, ¿ok? De hecho, no todas las empresas, instituciones públicas tienen una finalidad, que es el cliente externo, que con este cliente externo, ¿ok? Nos vamos a referir en general a todos los ciudadanos. Ahora, y cada uno de ellos tiene sus propios roles, como nos menciona, ¿no? Y estos roles les implican una serie de derechos y responsabilidades, ¿ok? Que definen la forma en que interactuamos con productos, servicios y la sociedad en conjunto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de ciudadano, nos vamos a referir a todas las personas que radican o viven en algún lugar, ¿ok? De hecho, ya el término ciudadano, ¿no? Propiamente ya a raíz de esta globalización, este mundo moderno interconectado que tenemos, ¿no? Y también a raíz de los últimos movimientos migratorios fuertes que hemos tenido a nivel mundial, ¿ok? Entonces ya utilizar el término ciudadano como que está siendo un poquito desplazado, ¿ok? Poco a poco, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el término que estamos utilizando? Público en general, ¿no? El público en general. Entonces, los ciudadanos es el público general que vamos a tener en determinado, por ejemplo, localidad, en determinada ciudad, en determinado país, ¿ok? Entonces nos referimos a ellos, ¿no? Mientras que, y dentro de este público en general, vamos a poder encontrar los que son usuarios y los que son clientes. ¿Y cuál es la principal diferencia entre ambos, no? Usuarios viene del uso, ¿ok? ¿Y a quiénes denominamos usuarios? Aquellos que hacen uso de los servicios que podemos brindar. ¿Y a quienes denominamos clientes? Clientes vamos a denominar a aquellos que pagan, ¿ok? Para adquirir algún producto, ¿no? A una entidad. Por ejemplo, el sector público, no podríamos denominar que el sector público tiene clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no pagas por esos servicios, ¿ok? Y por ahí de repente alguien dice, pero por ejemplo el agua, la luz, yo sí pago, ¿no? Sí, pero agua y la luz son servicios públicos. Entonces, y también recuerda, ¿no? Que, por ejemplo, en los países en los que se paga agua y luz, por ejemplo, tú no pagas el total de tu consumo, ¿ok? Sino que de este consumo tú pagas un monto, por así decir, mínimo, porque el Estado también te subvenciona el resto de este pago, ¿no? En algunos países, por ejemplo, el Estado subvenciona al 100% estos servicios de luz y agua, ¿no? En otros lo hace de manera parcial, como en el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Que es de manera parcial. Entonces, el Estado, por ejemplo, el sector público, no podríamos hablar de que se tiene clientes. ¿Por qué? Porque el sector público, su principal objetivo no es obtener ganancias, el sector público no te vende ni productos ni servicios ni nada de ello, ¿no? Todo lo contrario, trata de brindar estos servicios de la manera más transparente y también de la manera, y en lo que se pueda de manera gratuita, ¿ok? Entonces, ahora vamos a empezar a enfocarnos un poquito más en el cliente, ¿ok? Y nos dice que ese término cliente principalmente se va a aplicar al ámbito comercial y empresarial, ¿no? Y que es un individuo o entidad, porque el cliente puede ser una persona natural o una entidad jurídica. Cuando hablamos de una entidad jurídica nos referimos a una empresa. ¿Ok? Yo como empresa, ¿puedo ser cliente de otra empresa? Por supuesto que sí. ¿No? ¿Para qué de repente como proveedores? Por ejemplo, los proveedores, nosotros somos clientes de nuestros proveedores, ¿no? O también nosotros podemos ser, u otras empresas pueden ser mi cliente,
Entonces, el cliente se va a denominar al individuo como persona natural o una entidad jurídica que adquiere productos, bienes, servicios de una empresa o de alguien o de un proveedor en específico, ¿no? Ahora, el cliente, ¿no? Para esta área o para ese sector comercial va a ser considerado esencial, ¿ok? Esencial, ya que él es la base de los ingresos, ¿ok? Y dentro de las entidades privadas, por ejemplo, el cliente no es nuestro principal objetivo. Eso también hay que tenerlo muy claro, ¿ok? El cliente no es el principal objetivo, por ejemplo, y vamos a ponerlo acá. Yo no creo una empresa para lograr la satisfacción al 100% de mis clientes. Porque si este fuese el caso, yo crearía una empresa, supongamos una panadería, ¿no? Y si mi objetivo principal fuera que mis clientes tuvieran la mejor experiencia panadera de repente, ok, quiero que mis clientes prueben el mejor pan del mundo, ok, entonces a mí no me importaría gastar tanto de repente en insumos o que al final la venta del producto no me sea rentable, porque mi principal objetivo es que ellos tengan esta experiencia de comer el mejor pan. Y mientras ellos la tengan, pues yo no tendría ningún problema. ¿No? ¿Por qué? Porque aunque salga en pérdida, mi principal objetivo era el cliente y estoy logrando ello. Y no esa no es la forma de trabajo, ¿no? Entonces, el principal objetivo para las entidades públicas no es propiamente el cliente, sino es ese, la obtención de ganancias. Y ahora, sabemos, ¿quién me va a dar esas ganancias? Pues directamente mi cliente. Y también sabemos que entre mejor calidad yo ofrezca, ¿ok? El cliente va a permanecer conmigo o voy a obtener más clientes. O también voy a poder cobrar precios más altos a mis clientes. Entre menor calidad ofrezca, por ejemplo, voy a tener menor captación de clientes o también el costo que cobre no va a poder ser el adecuado. ¿Okay? Entonces, es por ello que muchas empresas sí tienen que trabajar con mucho enfoque a lograr la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque si tú logras la satisfacción del cliente, tienes más ganancias, tienes más ventas, ¿ok? Y eso también te ayuda y eso es lo que te hace crecer como empresa, ¿no? Y acá nos dicen, la relación cliente-proveedor se basa en la satisfacción de necesidades. ¿Ok? Calidad del buen servicio, atención al cliente y una construcción de una relación a largo plazo. Es decir, primero que nada, la satisfacción de necesidades. Nosotros como proveedores, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Cubrir estas necesidades de los clientes, ¿no? Saber cuál es la necesidad y ofrecer la solución, ¿ok? Para que yo pueda obtener esa ganancia. La atención también, la calidad del servicio, ¿ok? Sabemos que no basta con que únicamente yo tenga porque únicamente de repente yo tenga el material necesario, de repente los instrumentos necesarios para poder solucionar la necesidad de mis clientes, ¿no? Sino que también va a tener que ver mucho la calidad del servicio que brindo, la atención, del tipo de atención que le doy, ¿ok? Porque eso también va a ser definitivo para ver si el cliente logra optar por mis servicios. Y por último, también nos menciona también lo que es la construcción de una relación a largo plazo, ¿no? Que lo que nosotros buscamos con los clientes no es un cliente que venga una vez de repente y listo, ya está, ¿no? Sino que este cliente tenga una permanencia duradera conmigo. Y para ello vamos a ver algunos de los tipos de clientes más destacados o de repente, bueno, en realidad es que no podemos colocar tipo de clientes. ¿Por qué? Porque no hay dos personas iguales en el mundo. Entonces, al no haber dos personas iguales en el mundo, tampoco vas a poder tener dos clientes iguales en el mundo. ¿Ok? Entonces, pero sí vamos a poder ver ciertas características, conductas, comportamientos, ¿ok? Que van a hacer que los clientes puedan encajar en alguno de estos grupos. Por ejemplo, el cliente potencial, ¿no? ¿Quién es nuestro cliente potencial? Es aquella persona o aquella entidad, porque hay mucho que el cliente puede ser tanto una persona como también puede ser una entidad pública, ¿ok? Es aquella entidad en la que, o bueno, cualquier persona a la cual nosotros podemos, o con la cual nosotros podemos cubrir alguna de las necesidades que esté presente, ¿ok? Es decir, yo sé que de repente esta empresa
necesita que alguien le haga, supongamos, yo sé que de repente a determinada empresa necesita que alguien pueda proveer de materiales de escritorio, ¿ok? De materiales de escritorio, listo. ¿Ok? Entonces, yo sé que esta empresa necesita a alguien que pueda proveerlos y yo tengo todos los productos para poder proveer a esta empresa. Entonces, inmediatamente esta empresa se convirtió en mi cliente potencial. Todavía no es mi cliente, pero yo ya lo tengo en la mira. ¿Ok? Yo ya, por así decir, ya le eché el ojo a este cliente, ¿ok? Para ver de qué manera yo podría ayudar a resolver sus necesidades o cómo me podría acercar a ellos, ¿no? Y esa es la forma en cómo tenemos que tratar a un cliente potencial, ¿ok? Con el acercamiento a un acercamiento respetuoso y adecuado. Hay muchas estrategias de acercamiento a nuestros clientes potenciales. Hay estrategias, por ejemplo, que es la que más se recomienda, que son las estrategias de acercamiento respetuoso, ¿no? En la que tú llegas, ofreces tus productos, ¿ok? Mantienes de repente una comunicación abierta, no puedes negociar, estás dispuesto de repente a poder brindar algún beneficio adicional, pero siempre también respetando la decisión de la empresa, ¿no? Es decir, siempre sabiendo el interés que pueda tener la empresa por ti. Y también tenemos otros tipos de acercamientos que ya son un poquito más agresivos o más abrasivos, como por ejemplo, de repente a muchos de acá, de los que estamos a nuestros celulares, vemos que nos llaman continuamente, todos los días, para ofrecernos algún producto o algún servicio, ¿no? De los call centers, supongamos de las empresas telefónicas de celulares, ¿no? Que te llaman para hacer la portabilidad o para que te puedas pasar a esta empresa, ¿no? Entonces tú, para estas empresas, por ejemplo, tú de repente tienes un plan o basta desde que tienes un número registrado a tu nombre, ya te convertiste en un cliente potencial para ellos. ¿Por qué? Porque tú tienes un celular, ¿ok? Y ellos tienen un plan para ese celular. Ellos tienen un plan que puede satisfacer necesidades que tú puedes tener con este celular o con este número. Entonces, te convertiste en un cliente potencial para ellos. Y es por eso que te llaman continuamente, no para ofrecerte productos, servicios. De repente, en algún momento, estabas buscando hacerte un préstamo bancario de repente y simplemente consultaste por ahí por internet y dejaste tu número de repente por ahí y ya te empiezan a llamar, ¿no? ¿Por qué? Porque eres un cliente potencial y lo que buscan es la captación del cliente. Por ejemplo, ese tipo de acercamiento ya se considera un acercamiento un poquito más agresivo, por así decirlo, ¿no? Eh, ahora, ese tipo de acercamiento tampoco no estamos diciendo que tenga algo malo, simplemente que para el cliente lo puede sentir muy directo, ¿no? Como que es como que vengan y de frente te toquen la puerta de tu casa, algo así. ¿Ok? Entonces, como que el cliente lo puede llegar a percibir de repente como algo poco agradable, ¿no? A muchos clientes les llega a fastidiar realmente la insistencia, sobre todo. Entonces, hay que también tener cuidado. Pero, por ejemplo, este tipo de acercamiento, como les menciono, si las empresas hicieran un estudio general, ¿ok? Se darían cuenta que a muchos clientes potenciales realmente les disgusta de repente estas llamadas constantes, continuas, les disgusta. Entonces, de repente uno se pone a pensar y dice, no, yo como empresa, ok, si sé que eso no les agrada a mis clientes potenciales, pues retiraría esa estrategia del mercado. Pero ¿por qué hasta el momento no la retiran? Porque realmente esta estrategia les da resultados. Mediante esa estrategia de repente de llamar directamente al posible o al cliente potencial para ofrecer directamente los productos o servicios, ¿okay? Les ha dado buenos resultados en realidad a los clientes. ¿Okay? Ha logrado, bueno, las empresas, ¿por qué? Porque en verdad ha logrado captación, o sigue logrando captación de clientes. ¿Okay? Sí se logra a través de este método la captación de clientes. De cada 10 clientes que se llama, por lo menos uno toma interés y de cada 20, uno realiza el contrato, uno adquiere este producto o servicio. ¿No? Entonces, que tú tengas 100 trabajadores y que estos 100 trabajadores te estén haciendo ingresar unas 10 personas diarias, estás obteniendo bastantes clientes al día y ellos no tienen 100, ellos tienen muchísimos trabajadores más, ¿no? Entonces es por ello que hay que buscar el tipo de acercamiento adecuado, ¿no? Uno que te pueda rendir, perdón, que te dé resultados, pero también cuidando mucho la imagen que tú tienes de tu empresa, ¿no? Entonces, ahora, por otro lado, también tenemos al cliente ocasional. ¿Y quién es el cliente ocasional?
El cliente ocasional es este cliente que vino una vez o viene de vez en cuando, pero que no viene de repente por determinado tipo de productos o servicios, o que de repente no tiene ya pero, ay, se me fue la palabrita, ¿ok? Entonces como que no tiene un periodo fijo de tiempo en cada cuánto está llegando o cada cuánto viene este cliente, más que todo que no encontramos algún patrón de conducta en este cliente, ¿no? ¿Ok? Sino que simplemente puede ser que aparezca, como puede ser que desaparezca y nunca más venga, o como puede ser que venga cada cierto tiempo, ¿no? Y no podemos encontrar el patrón de conducta con este cliente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer con los clientes ocasionales? Primero que nada, identificarlos. Y para identificar a nuestros clientes es que viene la importancia de poder adquirir un software de CRM. ¿Ok? ¿Qué es esto? Son software de gestión o acercamiento de clientes, ¿ok? Con los cuales tú también puedes adquirir incluso base de datos, ¿no? Y es por ello que tú puedes registrar la visita que cada cliente realiza o la compra o la adquisición que realiza cada cliente. De repente te has dado cuenta que tú vas a estas tiendas departamentales, por ejemplo, Saga Falabella, Ripley, Totus incluso, y te dicen, ¿no? ¿Me puede dar su número de DNI, por favor? ¿Ok? Ya está. Para comprar algún producto o servicio no hay la necesidad tampoco de otorgar tu número de documentación, ¿ok? Pero a veces, ¿cómo te lo piden? ¿No? Te lo dicen para que puedas canjear tus puntos, para que puedas canjear tus bonos, ¿no? Para que te inscribas al programa de clientes Plus, no lo sé. No, que al final a veces ni siquiera llegas a ver algún resultado en ello, ¿no? Pero, ¿qué hacen o cuál es una de las finalidades que tiene ese tipo de acercamiento? ¿Okay? Una de sus finalidades va a ser la de poder hacer o la de poder marcar el seguimiento que tú tienes con la empresa. ¿Ok? Es decir, la empresa puede ver en este mes, por ejemplo, cuántas veces tú has ido, qué productos has adquirido. ¿Ok? Y de acuerdo a ello pueden personalizar la promoción o la oferta para ti. Entonces, ¿y qué es lo que pasa con los clientes ocasionales, no? Que no encontramos este patrón de conductas o este patrón de periodos en los que puedes venir para poder enfocarnos un poco más en qué trato te podemos dar. ¿Ok? Sino que el cliente ocasional es un poquito más difícil de ver, ¿no? Y por eso primero la importancia de poder identificarlos, no utilizar adecuadamente un programa que nos ayuda a registrar el ingreso de clientes, poder ver también de repente, poder buscar algún patrón relacionado con estos clientes, ¿no? Como por ejemplo, que adquirieron precios aproximados de lo que han podido adquirir, ¿no? ¿Para qué? Para poder, por lo menos, encontrar algo que nos ayude a poder dar un seguimiento adecuado con estos clientes ocasionales, ¿no? Recuerda que también el cliente ocasional es muy probable que venga una vez y nunca más regrese. ¿Ok? Entonces, la importancia que también tiene de que tú puedas registrar a tus clientes desde su primera compra, ¿no? Ya sabemos que hacen muchas empresas, ¿ok? Que agarran y que te dicen de repente, y no se quiere inscribir a nuestro programa de recompensas o algo donde te toman tus datos, tu correo electrónico, a veces incluso te ofrecen ofertas, ¿no? Si usted ingresa o si usted se registra en nuestra página, en su primera compra tiene 20%, 30% de descuento, ¿no? ¿Para qué lo hacen? ¿Ok? Para tenerte en su base de datos y poder de repente hacerte envío de publicidad o envío de ofertas, algo que puedan asegurar que tú vuelvas a esta empresa. ¿Ok? También vamos a ver ahí a nuestro cliente recurrente, que es lo contrario. ¿Ok? Que es un cliente que ya viene constantemente a nuestra empresa, que ya tiene, por así decir, ya un a ver, ¿con qué palabras puedo decirlo, no? Bueno, básicamente, ¿no? Que ya tiene ya un determinado periodo cada vez que viene, o ya sabemos que viene siempre por el mismo producto, de repente ese producto en algún momento se acaba y sabemos que viene a renovar y a renovar y a renovar este producto, o de repente que siempre viene a adquirir el mismo servicio por necesidad, o porque simplemente le gusta, ¿no? Entonces, el cliente recurrente es alguien que recurre constantemente a tu empresa, ¿ok? Ahora, el cliente recurrente no necesariamente va a ir a tu empresa o va a ser recurrente de tus productos o servicios porque se sienta muy satisfecho o porque realmente se sienta comprometido con tu empresa, con tu organización. No, el cliente recurrente no necesariamente es un cliente satisfecho.
Y ahí viene también la importancia de poder identificar la satisfacción en nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el cliente recurrente también tenemos que averiguar por qué causa, por qué motivo es recurrente en mi empresa. Puede ser que este cliente sea recurrente a tu empresa porque eres la única empresa que en este momento tiene el producto o el servicio que él necesita. No puede ser que dentro de determinada zona geográfica en la que precisamente también se encuentra este cliente, tú seas el único que puede cubrir tú seas el único que pueda cubrir en ese momento alguna necesidad que tenga este cliente. ¿Okay? Entonces, eso no te va a convertir en un cliente, o eso no quiere decir que ya tienes en tus filas un cliente como el que sigue, no un cliente leal, un cliente satisfecho, no, todo lo contrario. Quiere decir de que en tus filas tienes un cliente que si en algún momento otra empresa o tu competencia empieza también a ofrecer este producto o este servicio, es muy probable que este cliente recurrente vaya a la otra empresa por curiosidad, porque quiera de repente probar, por simplemente mejor oferta, o de repente por innovación o por gusto, porque quiere ir, porque le gustó y porque quiere ir, es muy probable que tú puedas perder a este cliente. Entonces, de ahí viene la importancia de que podamos identificar cuál es el motivo de recurrencia de este cliente y no descuidarlo, sino todo lo contrario. Si este motivo de recurrencia es por satisfacción, pues mantén la satisfacción. Si este motivo de recurrencia es netamente por necesidad, pues adiciona a esta necesidad, adiciona la satisfacción. Adiciona que tu cliente muy aparte de que eres el único en este momento que cubre la necesidad que él tiene, que también se sienta satisfecho con ello. Si tú tienes un cliente, ¿okay?, que se siente satisfecho y en determinado momento fuiste el único que cubrió su necesidad, ¿qué es lo que va a generar cuando de repente tu competencia venga y ofrezca el mismo producto o servicio? Lo que va a generar en tu cliente va a ser desconfianza acerca de otra marca. Decir, no lo sé. ¿Por qué? Porque yo ya llevo años comprando esto, o meses, o varias veces he comprado este producto, este servicio, siempre ha sido bueno, conozco el servicio, conozco el producto, yo ya lo manejo, conozco la empresa, no sé si arriesgarme a querer adquirir uno diferente o de otro lado. ¿Ok? No sé. Entonces, muchas veces el cliente prefiere mantenerse en una zona segura y hace que se quede contigo. Entonces, también, además de la recurrencia, recuerda que la recurrencia no necesariamente es porque ya estás fidelizado contigo, sino que tienes que aumentar satisfacción, ¿no? Y acá tenemos a tu cliente leal. Tu cliente leal no es un cliente que se va a transformar directamente en satisfecho. ¿Ok? Tu cliente leal no se va a convertir directamente, automáticamente en un cliente satisfecho, ¿ok? Sino que tu cliente leal, ¿ok? Tu cliente leal es tu cliente leal no siempre va a ser recurrente, ¿ok? Pero es una persona que cada que necesita el producto o servicio determinado únicamente va a pensar en ti para poder lograr esta satisfacción, ¿ok? Ahora, el cliente leal, nunca hay que descuidar a este cliente leal. ¿Ok? Porque la lealtad que ese cliente puede tenerte a ti ha podido demorar mucho tiempo y es lo más probable que haya demorado mucho tiempo en lograr un determinado nivel de lealtad. Pero este nivel de lealtad también en un segundo se puede romper. ¿Ok? Basta un mal día, un trato inadecuado, de repente algún malentendido o algo para que esta lealtad se rompa, ¿no? Es una lealtad en la cual nosotros tenemos que cuidar mucho y mantener porque es muy frágil, ¿ok? Porque recuerda que el cliente no tiene ningún compromiso contigo, ¿ok? Recuerda que el cliente no tiene ninguna obligación contigo, entonces es una relación bastante frágil, pero muy valiosa. Entonces, ¿cómo podemos cuidar a nuestros clientes leales, ¿ok? Primero que nada, nunca los des por hecho, ¿ok? Nunca agarres y asumas de que como ya es tu cliente, ¿ok? Ya puedes descuidarlo o tienes que enfocarte más en obtener clientes nuevos y ya no en los que ya tienes, todo lo contrario. El cliente leal hay que agradecer y hay que premiar, es por eso que vemos, ¿no? Que hay promociones, por ejemplo, exclusivas solamente para clientes leales, por ejemplo, ¿no? O para clientes premium o clientes preferenciales. No vemos que para ellos hay atenciones exclusivas, vemos que tienen descuentos exclusivos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos clientes, ¿ok?, hay que premiarlos, ¿no? La lealtad se tiene que premiar por parte de una empresa, nunca descuidar. Y también, por otro lado, porque el cliente leal también es una fuente
de referencia para otros clientes, ¿no? En lo positivo del cliente leal, no es que solamente tenemos si es que hablamos en el rubro de ventas, ¿ya? No es que únicamente tengo la venta o el ingreso asegurado por parte de él, ¿ok? No, sino que el cliente leal también tiene el efecto rebote, podríamos decir, de que este cliente también nos trae más clientes. ¿Ok? El cliente leal también tiene la facultad de que nos trae más clientes. Imagínate que tú vas de repente a un restaurante que tiene las 3 Bs, ¿no? Bueno, bonito y barato. Y tú vas y quedas en realidad encantado con este restaurante o encantada con este restaurante porque recibiste un trato muy bonito, recibiste un trato muy respetuoso, ¿okay? La comida tenía calidad, tenía buen gusto y sales ya de repente y alguien por ahí te dice, un favor, ¿tú sabes por aquí dónde puedo almorzar, dónde puedo comer? ¿Okay? Lo que va a hacer instintivamente tú vas a hacer es recomendar este lugar, ¿no? Tú vas a decir, sí, mira, te recomiendo que vayas ahí. ¿Okay? Y esta empresa logró un cliente más por ti. De hecho, muchos hemos ido a muchos lugares porque nos lo han recomendado. ¿Okay? Y de hecho también de este tipo de clientes leales es que nace también una de las formas, una de las estrategias de marketing que ha sido la más utilizada últimamente, ¿no? Que ha sido a través de los famosos influencers. ¿No? Que cómo se inicia cómo se inician esas estrategias de marketing con influencers, ¿no? Actualmente conocemos que son estrategias que son las famosas estrategias llamadas canje, ¿no? En la que al cliente se le paga, o perdón, en la que al influencer en este caso, ¿no? Se le paga o se le regala el producto, se le regala algún servicio y a cambio nos ofrece lo que es la publicidad, ¿no? La publicidad en sus redes, con sus millones de seguidores, ¿no? Y que nos da una mayor, que nos ayuda a tener más alcance y más visibilidad ante un público general, ¿no? Entonces, sabemos que existe esto en base al canje, pero no siempre eso, o no siempre ha existido esta forma de promoción, porque en realidad esta forma de promoción no ha nacido propiamente como estrategia, en realidad esta forma nació muy orgánica, ¿ok? Nació muy fluida, ¿no? En la que de repente alguna persona que tenía bastante influencia, que tenía muchas personas que estaban pendientes de lo que hacía, ¿no? Como pueden ser estos chicos que son estos chicos reality, por ejemplo, ¿no? Que tienen bastantes personas que los siguen. Ellos simplemente iban de repente en algún momento y supongamos iban a comprar un producto, ¿no? Y realmente el producto que compraban les ayudaba mucho o les resultaba muy útil. ¿Okay? Y ellos quedaban realmente satisfechos. Entonces, ¿y qué es lo único que ellos hacían? ¿Okay? Ellos de repente muchas veces esto inició así, ojo, ellos muchas veces sin algún interés o algo adicional, simplemente recomendaban algo que a ellos les había parecido bastante eficiente, bastante bueno. ¿Okay? Y al recomendar ya estaban haciendo de alguna forma una publicidad indirecta, ¿no? Y después las marcas que hicieron, al darse cuenta que estas recomendaciones de clientes leales y que tenían bastante alcance con un público, con determinado público objetivo, ¿okay? Al darse cuenta que tenían bastante alcance, pues ya empiezan a negociar estas recomendaciones, ¿no? Es decir, te doy y tú me das esto. Y ya actualmente sabemos, ¿no? De que ya estas promociones, o mejor dicho, ese tipo de marketing, ¿no? En el que te recomiendan, en el que te dicen, yo uso esto, a mí me fue bien con esto, sabemos que muchas veces ya es falso, ¿no? De que pueden promocionar un producto que nunca han usado en su vida, pero ya es por una cuestión ya de comercio. Entonces, pero en realidad esa estrategia nace parte de ahí, ¿no? De una recomendación de un cliente leal. Así que hay que mantener contentos a nuestros clientes leales, nunca descuidarlos. ¿Ok? Y hasta aquí esta primera línea, ¿ok? Es de clientes que básicamente debemos darles un seguimiento, ¿ok? Es de clientes en lo que básicamente tenemos que estar detrás de ellos, por así decirlo, ¿ok? Para poder ya sea lograr que se conviertan en nuestros clientes o también para poder conseguir también algún beneficio adicional, ¿no? Sobre estos clientes, ya sea que su recurrencia se vuelva lealtad o que su lealtad nos atraigan más clientes. Con nuestra segunda fila de clientes, con la que vamos a iniciar ahora, ya son clientes que nos van a generar un poco más de conflicto. ¿Ok? Con estos clientes ya no va a ser tan fácil trabajar. ¿Ok? Ya no van a ser clientes tan sencillos como los de arriba, ¿no? Y empezamos con el cliente impaciente.
¿quién es el cliente impaciente? El cliente impaciente es aquel tipo de cliente que depende mucho también de su personalidad, de la forma en cómo va a actuar, pero es aquel cliente que no quiere demoras o esperas. ¿Okay? El cliente impaciente puede surgir por muchos motivos, pero necesita que las cosas sean lo más rápido que se pueda. Por ejemplo, el cliente impaciente puede partir simplemente por cuestión de personalidad de la persona. ¿Okay? Porque esta persona o esta persona que está dentro del cliente simplemente quiere algo porque sí. ¿Okay? O porque no le gusta esperar, o porque lo necesita, o porque de repente simplemente simplemente es algo que quiere y ya. Como también puede ser por necesidad. Puede ser que el cliente necesite verdaderamente, puede ser que el cliente necesite verdaderamente todo ello. Okay, puede ser que mi cliente impaciente tenga una necesidad muy urgente, lo cual hace que más que no desee esperar, sino que no pueda esperar. Okay, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú tienes de repente, no lo sé, a tu hijito que está ardiendo en fiebre y tienes que ir a una farmacia. Okay, y ves que en la farmacia hay una cola de 20 personas. Okay, entonces, ¿qué es lo que tú harías? No, tú estarías desesperado porque ya te den la medicación, entonces tú no puedes esperar en este caso. Okay, o lo llevas a la sala de emergencias de un hospital y te das cuenta que demoran en atenderte, ahí nace tu impaciencia. Okay, que no es de repente en un afán de ser malcriado o de repente de caprichoso, no, simplemente que tu necesidad es muy fuerte. Entonces, hay muchos motivos por el cual el cliente realmente puede ser impaciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, o cómo tendríamos que abordar a este cliente? Lo primero, o usuario también, ¿ah? ¿Cómo tendríamos que abordar con este cliente usuario, tanto para el sector público como privado? Lo primero que nada es dar la calma al cliente, ¿ok? Dar la calma y poder entender su impaciencia. ¿Ok? Si de repente su impaciencia es por la necesidad que tiene, ¿ok? Y está en tus manos poder acelerar su proceso de atención, hazlo. ¿Ok? Hazlo con este cliente, ¿no? Si es que está en tus manos y también si es que no perjudica a otras personas. Pero si es que no, o si es que escapa de tus manos o no puedes realizar una atención sin perjudicar a otras personas, dale la calma por lo menos a tu cliente. ¿Ok? Dale la calma de que van a hacer todo lo posible por atenderlo de manera más rápida, ¿ok? O si no, dale opciones al cliente, ¿no? De repente, tú te das cuenta que en este momento no tienes tú la capacidad o no tienes de repente lo necesario para poder satisfacer a este cliente, dale las opciones de que él pueda buscar, de repente en algún otro lado esta solución inmediata y de no encontrarla, que él siempre tiene la libertad de poder regresar contigo. ¿Ok? Pero lo importante es eso, ¿no? No simplemente no ignores la impaciencia de tu cliente. ¿Ok? Trata de entender el motivo, ¿ok? Y también trata de trabajar con mucha paciencia. También vamos a ver, bueno, y también el cliente impaciente, como mencionamos, va a depender mucho de la personalidad que tenga cada persona, ¿no? Hay clientes impacientes, ¿no? Que muy educados, son muy tranquilos, simplemente exigen la atención rápida o exigen la solución rápida, pero de manera muy educada. También tenemos clientes impacientes que ya son de repente un poco más altaneros o que levantan la voz o que pueden llegar de repente a situaciones de confrontación. ¿Ok? Entonces también tú tienes que medir esto de tu cliente y recuerda nunca caer en la confrontación con el cliente, sino más bien en tratarlo con bastante paciencia, no sin llegar a faltas de respeto. También vamos a hablar del cliente exigente. ¿Ok? Que en realidad todo cliente tiene derecho de ser exigente. Recuerda que el cliente, ¿ok? No, así como el cliente, entre el cliente y tú, o sea, y tú como proveedor o como atención al cliente, ninguno tiene más peso que el otro, ¿ok? De hecho, también en esta relación de cliente y proveedor o cliente y atención al cliente, ¿ok? Recuerda que tampoco ninguno le debe nada al otro, ¿ok? Ni tú le debes algo al cliente, ni el cliente te debe algo a ti. Lo que ustedes están haciendo es una relación, ¿ok? Es un intercambio de yo te doy y tú me das, ¿ok? Entonces, por eso hay que valorizar al cliente exigente y recuerda que el cliente te tiene todo el derecho de ser exigente porque no le estás regalando algún producto o algún servicio, salvo que sí sea, ¿no? Que él esté regalando algo. Pero normalmente en estos casos el cliente no está recibiendo algo regalado o algo donado. Todo lo contrario, el cliente está pagando por determinado producto o servicio y eso le va a dar todo el derecho a que éste pueda ser exigente en ese proceso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tenemos que actuar con un cliente impaciente?
¿Okay? Con un cliente impaciente, la manera más adecuada de actuar va a ser primero, con un cliente exigente, la manera más adecuada de actuar va a ser primero conocer las expectativas que tiene este cliente. ¿Okay? Sobre el producto o servicio que tú estés brindando, pero lo que tienes que hacer es conocer las expectativas. Así que con el cliente exigente tienes que comunicarte mucho, tienes que, más que incluso hablar mucho, tienes que escuchar mucho, tienes que aplicar la escucha activa con este cliente para poder entender cuál es la expectativa que él tiene sobre el producto o servicio que tú vas a ofrecer y de acuerdo a ello tú también darle toda la información real del producto o servicio que tú ofreces. Va a ser clave que tú des información verídica, información real. Porque si tú no das, o mejor dicho, si tú creas falsas expectativas con este cliente, ¿ok? Definitivamente la exigencia se va a convertir en insatisfacción, ¿ok? Y eso no es lo que buscamos, ¿ok? Ahora, normalmente los clientes que son más exigentes de lo normal, también van a ser clientes que no van a querer pagar más de lo normal, ¿ok? Como también clientes que sí, pero en su mayoría no, sino que van a ser clientes que de repente por un precio estándar quieran la atención premium, por así decirlo. Okay, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer con este cliente exigente? Tienes que ser bastante claro. Uno, primero que nada, entender las expectativas que tienen y segundo, ser bastante claro en la información que tú das. ¿Ok? Porque va a depender mucho de la información que tú das para ver cuál va a ser el resultado final con este cliente. No, normalmente cuando nosotros promocionamos algún producto, algún servicio, o bueno, ya no nosotros, directamente las marcas, ¿ya? Cuando las marcas promocionan algún producto o un servicio, estas marcas van a promocionar destacando todo el lado bueno, positivo que tiene este producto o este servicio. Supongamos un celular, ¿no? El iPhone nuevo, el iPhone 20, supongamos. ¿Ok? Que tiene mejor pantalla, mejor resolución que la cámara, ¿ok? Que la cámara tiene no sé cuántos megapíxeles, ¿no? Que es más que toma las fotos a larga distancia, todo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las marcas? Te resaltan lo más llamativo, lo más destacado del producto, ¿no? El lado positivo. Pero tú nunca vas a ver en alguna propaganda de repente de Samsung o de Apple, de repente que te digan abajo, el teléfono suele calentar mucho, ¿no? La batería tiene muy poca duración, los accesorios no vienen incluidos, no tiene garantía contra caídas, ¿no? La pantalla, hay varias quejas de usuarios que han presentado que han mencionado que la pantalla no llegó en óptimas condiciones. Nunca te van a ofrecer con ello, ¿ok? Sino que, ahora, y recuerda, todo producto, todo servicio tiene un lado positivo y también tiene un lado negativo, ¿ok? Y eso es normal, porque no existe nada perfecto en el mundo. Entonces va a ser muy normal que algún producto o servicio tenga su lado bueno y su lado malo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con el cliente exigente? Tenemos que ser muy realistas. ¿Ok? Y tenemos que mencionar estos aspectos positivos o aspectos y también los aspectos no tan positivos, si es que no queremos llamarlos negativos, los aspectos no tan positivos que puede ofrecer determinado producto o servicio que quiera. ¿Por qué? Porque yo tengo que aclarar el nivel de expectativas que tiene este cliente. Okay, yo ya sé cuál es el nivel de expectativa que tiene este cliente y yo tengo que dejarle en claro qué productos son los que podrían llenar sus expectativas o de repente dejarle claro que el servicio que él quiere, el que ofrecemos y el que tenemos es ¿ok? Y que de acuerdo a las expectativas, él verá si lo toma o lo deja, pero ser muy claros con este cliente exigente. Decirle, por ejemplo, no, ok, usted quiere este servicio, sí, muy bien. El servicio cuenta con esto, de repente, ¿no? Ahora, el servicio, supongamos, ya que un servicio de catering. Listo, en el servicio de catering le vamos a ofrecer todo lo que son estos bocaditos, estos coctelitos, todo eso, ¿ya? Ok, listo. El servicio no cuenta con mozos. Los mozos tienen que ir por su cuenta. El servicio, de repente, el menaje que utilizamos para el servicio es ¿no? El que le estamos mostrando en la foto. No hay mejoras del menaje, ¿ok? Usted asume de repente cualquier artículo de menajería que se pueda romper. Entonces, ¿para qué? Para que tu cliente le quede claro, ¿no? Para que tu cliente antes de adquirir el producto o servicio tenga todo el panorama claro y él sepa, ¿no? A qué se va, o qué es lo que va a adquirir o qué es lo que va a comprar, ¿no? Otro ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, los clientes cuando van a comprar repuestos, por ejemplo, repuestos de vehículos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es repuestos de vehículos, por lo general hay dos opciones, ¿no? Las opciones originales y las opciones alternativas.
Las opciones originales, que son las que propiamente han sido fabricadas precisamente para poder refaccionar o reemplazar o reparar alguna pieza de tu vehículo, ¿no? Y las opciones alternativas, ¿qué es eso? Que son alternativas más económicas que también pueden dar solución a este problema, pero nunca con la calidad que te podría dar una pieza original. Entonces, viene de repente un cliente exigente, ¿ok? Y me dice, necesito esta pieza o este repuesto del vehículo. Listo, y yo le ofrezco ambas. ¿Qué pasa si es que yo agarro y le digo, tengo la opción original y la opción alternativa? Y me pregunta, ¿y cuál es la diferencia? Y yo agarro y por ocultar el lado negativo, de repente por ocultar el lado negativo de las cosas, agarro y le digo, no, ninguna, las dos funcionan bien. Sí, mis clientes siempre que han llevado están contentos, están felices, ok, los dos funcionan bien, cualquiera le da, el que usted elija es el que puede llevar. Ok, el cliente agarra y dice, ya, perfecto, entonces me llevo el alternativo. ¿Qué es lo que va a pasar? El alternativo nunca va a funcionar como un original. Y las expectativas del cliente que tiene, ¿no? La mentalidad de que esto es la solución permanente, cuando se den cuenta que no es así, sus expectativas, o mejor dicho, sus exigencias se van a volver en insatisfacción. Y puede venir y te puede reclamar y te puede decir, una vez yo te compré, tú me dijiste que sí y no me funcionó. En cambio, si tú le dices al cliente, tenemos estas dos opciones, la original y el alternativo. Ambos le sirven, ambos solucionan el problema. Lógicamente, el original le va a dar la solución permanente, ¿no? El alternativo solamente lo va a durar por un periodo de tiempo. Listo, el cliente tiene la información clara y ahora depende de él la decisión que tome. Si él toma la decisión de irse por lo que tiene mejor calidad, ya es cosa de él. Si él toma la decisión de irse por la opción de repente más económica, igual es responsabilidad ya de este cliente. ¿Ok? Pero tú cumples con dar la información completa. También tenemos el cliente indeciso. ¿Ok? Que el cliente indeciso es aquel cliente que, bueno, es un cliente que propiamente de repente ya tenemos un convenio, ya tenemos de repente, o ya tenemos algún contrato con este cliente, pero que de repente es muy cambiante en sus ideas. Esto normalmente lo vemos con clientes que adquieren más que productos, servicios, ¿no? Porque el producto un poco difícil que puedan entrar en el constante cambio, ¿no? Ya sea por cuestión de garantía, por cuestión de pago, todo ello, ya es un poquito más ya es un poquito más difícil que el cliente pueda entrar de repente en querer cambiar cada rato el producto, ¿no? A los hay también, a ojo, pero ya un poquito más difícil que se pueda ver eso, ¿no? En cambio, el cliente que adquiere algún servicio, sí son clientes que pueden llegar a ser de mentalidad bastante, no podríamos decir inestable, ¿no? Pero sí cambiante, ¿no? Que pueden cambiar de idea de un momento al otro así repentinamente, ¿no? Por ejemplo, de repente, supongamos, ¿no? Regresamos al ejemplo del cliente de catering, ¿no? En el que agarramos y firmamos un contrato por tal servicio, ¿no? Con, de repente, tal servicio para 200 personas. Y después puede venir y me puede decir, ¿sabes qué? Aumentamos a 230. Ok, hacemos modificación del contrato, ¿no? ¿Sabes qué? Le bajamos a 180. Ok, hacemos la segunda modificación. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas que quedamos que quedamos exactamente los bocaditos y los cócteles? Sí, vamos a cambiar todo, ya no queremos ello. Okay, entonces son clientes que te pueden generar bastante inestabilidad y sobre todo cuando los cambios o las indecisiones pueden venir a último minuto. Entonces, ¿cómo se tiene que trabajar con estos clientes? ¿Okay? Muchas veces estos clientes ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, pueden llegar a abusar de la búsqueda de satisfacción de clientes, ¿no? Es decir, como nosotros siempre buscamos que el cliente quede satisfecho, ellos pueden llegar a abusar con cambios repentinos o de repente con retos a último minuto o de repente con deseos o servicios que no estaban programados y que esperan que tú los cumplas porque saben que buscas su satisfacción. ¿Okay? O también pueden ser clientes exigentes, ¿no? Entonces, y que esperan que tú puedas cumplirlos o de repente demoran mucho en tomar decisiones. Entonces, ¿cómo tienes que trabajar con estos clientes? ¿No? Con estos clientes, sin el afán de querer romper, ¿no? La línea de satisfacción, la línea de respeto, todo con el cliente. Cuando tú notas que tienes clientes indecisos, tienes que ser una persona mucho más exigente y estricta con las cláusulas que puedas hacer, con las cláusulas que puedas tener de tu contrato, ¿ok? También tiene que ser más exigente con, por ejemplo, cambios repentinos, cambios inesperados o cerrar
¿no? O de repente si ya identificaste que es un cliente insatisfecho, ¿no? Cerrar o poner un periodo de cierre de los productos o en este caso del producto o servicio que quiera adquirir. ¿Para qué? Para que después este cliente indeciso no te pueda sorprender a último minuto. Y también tienes que aprender a ser asertivo con este cliente para poder decir no. Es muy difícil a muchas personas les cuesta mucho decirle no a un cliente. Okay, entonces también, ¿y por qué? Porque dicen, cuando tú le niegas algo a un cliente, este cliente va a caer en insatisfacción. Y es muy probable que sí. Es lo más probable que si el cliente viene y te dice, ¿y tú crees que podamos aumentar esto? Y tú dices, no. Ok, entonces el cliente va a decir, pero ¿por qué no? Ok, va a caer en insatisfacción. Entonces, por eso digo la comunicación asertiva de decirle al cliente, no, supongamos que el cliente viene y te dice, mira, ¿y tú crees que al servicio que estoy adquiriendo le vamos a poder agregar esto? Y tú eres consciente que no puedes, tienes que decirle, no, no se puede. ¿Por qué? Y tienes que explicarle claramente el motivo, no indicar, porque si le agregamos esto, corremos el riesgo de que yo te puedo decir ahorita que sí, pero que de repente en su momento no llegue este producto, no llegue este servicio de repente, o que no podamos cumplir, o que de repente también pueda afectar al resto de tus servicios, ¿no? Entonces, hacerle entender al cliente, ¿no? Recuerda, no es simplemente decir no y ya, sino hacerle ver al cliente la posición que tienen y darle opciones, ¿ok? También siempre mantener una línea abierta de darle opciones sobre de repente qué es lo que sí puede estar a nuestro alcance o qué es lo que sí podríamos realizar, ¿no? De hecho, el cliente indeciso es es uno de los clientes con los que más paciencia se debe tener, aunque se debe tener más paciencia y siempre recordar, ¿no? Que al final tú vendes un producto, un servicio, ¿ok? Y simplemente tú lo das y ya, pero quien se queda con esto, quien se queda con esta experiencia o vivencia, es el cliente. Entonces también trata de tener mucha paciencia y en la medida de lo que puedas acceder, pero siempre en la medida de lo que puedas, ¿ok? Nunca aceptar cambios de repente que ya van a generar pérdidas en tus ganancias o que van a reducir tus ganancias o de repente cambios que involucren o no aceptes de repente cambios o modificaciones que involucren un mayor o una mayor inversión o que tengas que aumentar tu presupuesto sin cobrarle al cliente. ¿Ok? Entonces, por ello la importancia de que puedas establecer desde un inicio, de que desde un inicio puedas identificar a tus tipos de clientes, ¿ok? Y que puedas establecer también políticas claras, ¿no? De hasta cuándo se pueden realizar pedidos, ¿ok? O de repente también prohibir modificaciones de contrato o incluso también poder establecer por normativas multas o algo en caso el cliente quiera volver a cambiar de decisión. ¿Ok? Y por último tenemos a nuestro cliente insatisfecho. Bueno, por último en esta fila, ¿no? Este, tenemos a nuestro cliente insatisfecho, que ya es el cliente que por algún motivo, este, que por algún motivo quedó insatisfecho. ¿Okay? Es un cliente que está disgustado con algún producto, servicio o con la atención que ha podido recibir por parte tuya. Puede ser muchos motivos, pero este cliente ya llegó con una o ya tiene una insatisfacción contigo. ¿Cómo tenemos que tratar a este cliente? Primero que nada, medir su nivel de insatisfacción. ¿Cómo? A través de la escucha, ¿no? La importancia que tiene escuchar a nuestro cliente antes de siquiera poder pensar en cómo solucionar ello, ¿no? Sino primero escuchar al cliente, a ver qué tiene que decirnos nuestro cliente sobre determinada situación o sobre determinada circunstancia que puede estar pasando. Después de ello, ¿ok? También tienes que medir la conducta de tu cliente, porque el cliente insatisfecho, al igual que el cliente exigente, impaciente, ¿ok? O indeciso, pueden ser clientes de lo más educados, ¿ok? Que simplemente hay algo que está inconforme, ¿ok? O que está exigiendo de repente algo que no le parece, ¿ok? Como también pueden ser clientes realmente que pueden llegar a ser realmente malcriados, groseros, que pueden llegar a levantar la voz, a gritar, incluso de repente agredir de manera verbal o incluso hasta física. Tú también tienes que medir cuál es la conducta que tiene tu cliente insatisfecho para poder tener un trato con este, ¿no? Y recuerda siempre la importancia de que el cliente insatisfecho, que tú puedas lograr convertir esta insatisfacción en satisfacción. Esa es la meta esa es la meta que deberías de proponerte, por así decirlo. ¿Ok? Convertir su insatisfacción, lograr convertir esta insatisfacción en satisfacción. ¿Ok? No va a ser fácil convertir esta insatisfacción de la nada, no poder transformarla en satisfacción. No va a ser para nada fácil, para nada sencillo.
¿ok? Pero sí es muy posible que se pueda lograr ello, ¿ok? Recuerda siempre tener alternativas de solución. Recuerda no extender de manera innecesaria la presencia de este cliente dentro de la organización o dentro de la empresa. Es decir, si tú tienes en tus manos una solución rápida o inmediata para este cliente, pues dásela. ¿Ok? No busques de repente la sanción o la reprimienda contra el cliente, ¿no? Sobre todo con la actitud que venga. Por ejemplo, si es que viene un cliente que de repente viene con una actitud un poquito grotesca, malcriada, ¿qué es lo que hacen varias personas de atención al público? No decimos algunos, sino varios, porque esto sí lo han hecho varias personas. ¿Ok? Agarrar y decir, ya, vino levantando la voz, vino de repente malcriado o vino faltando el respeto, entonces no le soluciono el problema. Que siga gritando, que siga levantando la voz, que siga haciendo lo que quiera, no le voy a solucionar su problema, a pesar que tú tienes la solución en tus manos. Esto pasa seguido, sí, en realidad pasa bastante seguido esto, ¿no? Y por el contrario, lo que estás haciendo es extender más el problema en vez de solucionarlo. Y si tienes este pensamiento de decir voy a castigar al cliente, ok, entonces no tienes las aptitudes necesarias para poder trabajar en atención al cliente. Te falta empatía y te falta tolerancia, que son dos habilidades claves y básicas para trabajar con los clientes. ¿Ok? Sino que si tú tienes la solución, tienes que darlo, ¿no? Imagínate que de repente hay un taladro, imagínate, ¿ya? De repente estás en tu casa, o estás de repente en tu departamento y sientes que tu vecino es de madrugada y tu vecino empieza a taladrar sus paredes, ¿no? Está sonando el taladro fuerte. Entonces, ese sonido, ¿qué es lo que va a hacer a ti? Te va a aturdir. Ese sonido te va a levantar y vas a decir, ¿por qué a esta hora, no? Incluso te va a molestar, ¿no? Vas a decir, ¿por qué a esta hora? Entonces, ¿cuál sería la solución que tú encontrarías en ello? No tienes dos opciones, uno, o mejor dicho, tendrías dos soluciones, ¿no? Una solución, ¿ok? O que se calle el taladro, es decir, que ya dejen de utilizar el taladro, que se silencie esa bulla, o dos, tú también agarrar tu propio taladro y ponerte también a la competencia, ¿no? Si tú haces, yo también te lo hago. Y nos pasamos toda la madrugada taladrando, molestándonos uno con el otro, con el vecino, y al final ninguno de los dos pudiendo lograr satisfacción, sino molestos, no hemos descansado nada, hemos estado con la bulla, los dos en los oídos. Eso es lo mismo. Tú dirías, si te preguntáramos, ¿no? ¿Qué solución quisieras tú? Tú dirías que se calle el taladro. ¿Ok? Que se calle el taladro. Es lo mismo. Si viene un cliente a tu empresa, un cliente insatisfecho por algún motivo, y está haciendo ruido en tu empresa, ¿ok? Está de repente levantando la voz, está llamando la atención, está de repente diciendo que son estafadores, que son una empresa ratera y todo ello, ¿no? O que de repente quiere hacer problemas. Uno se da cuenta, ¿no? Cuando una persona es problemática. Y se dan cuenta que esta persona está buscando, ¿no? Realmente la sinrazón del problema, todo ello. La pregunta es, ¿qué quieres que hagamos con este cliente? Tenerlo acá por horas, hasta que aprenda su lección, hasta castigarlo, hasta que vea que hay formas para reclamar, o vas a querer que se vaya. Va a depender netamente de ti, ¿no? La solución, ¿ok? La solución que se espera de ti como asistente, como atención al cliente, es que tú puedas decir que se vaya, ¿ok? Le soluciono lo más rápido que se pueda, pero que se vaya. Es lo que tenemos que hablar con el cliente insatisfecho. No extender su estadía dentro de la empresa, solucionar lo más rápido que se pueda este problema y que se vaya. Pero que se vaya satisfecho, o que por lo menos se vaya, ¿ok? Que por lo menos se vaya con este pensamiento de que al menos me solucionaron algo, ¿no? De decir de repente, ok, sí, me dieron mal el producto, pero ya me lo solucionaron. ¿Ok? Ya me arreglaron, ya me dieron la solución. ¿Ok? Si se va con eso, es suficiente. Porque así como el cliente leal te atrae clientes, el cliente insatisfecho te espanta potenciales clientes. ¿Ok? Si no, simplemente existen las referencias, ¿no? Imagínate que tú de repente eres una empresa que eres un proveedor de útiles de escritorio y estás a punto de cerrar un buen negocio con otra empresa. ¿Ok? Que van a firmar un contrato que tú vas a ser su proveedor oficial, de que para todas las semanas poder proveer de útiles de escritorio, todo ello. ¿Ok? Entonces estás a punto de cerrar ello y por ahí esta empresa pide referencias tuyas a otras empresas. Y por mala suerte tocó con un cliente insatisfecho. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Este va a decir, no, a mí no me atendieron bien,
no te recomiendo que hagas el contrato con ellos, a mí me pasó esta situación, y teniendo la solución en sus manos, ¿no? Pudiendo solucionarme el problema, simplemente no quisieron hacerlo. ¿Ok? Entonces yo personalmente te voy a decir, ¿no? Que de repente como empresa no te voy a recomendar. O peor aún, ¿no? Que también de repente esta decisión de ver esta decisión importante, ¿no? Para ver quién va a asumir de repente este, o qué empresa es la licitadora, la que va a obtener este contrato, puede estar en las manos de algún cliente que en algún momento fue tu cliente insatisfecho. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Te va a decir, una vez yo fui cliente de esta persona o de esta entidad y no me atendieron de la manera adecuada. ¿Ok? Entonces te puede espantar clientes, o también ponte a pensar, vas de repente un día a un restaurante y en este restaurante te tienen de mala manera. ¿Ok? Te tienen de mala manera, de repente te quisieron cobrar de más, la atención fue muy lenta, no tuviste una buena experiencia. Y cuando alguien te pide alguna recomendación de un lugar para ir a comer, lo más probable es que tú digas, mira, la verdad ahorita no conozco ningún lugar por acá, no te puedo recomendar, pero sí te puedo decir algo, a ese restaurante no vayas. ¿Por qué? Porque es malo, porque me pasó esto, porque me pasó el otro, ¿ok? ¿Y qué es lo que uno va a hacer? Uno va a decir, no me arriesgo, ¿ok? No voy. Sobre todo si la persona que le ha dado la persona que le ha dado este consejo es una persona de confianza. Y de hecho, nosotros mismos, hay muchos lugares a los cuales no iríamos o no hemos ido o ni siquiera les hemos dado la oportunidad de poder probar sus productos o servicios porque simplemente alguien por ahí ya nos ha dicho, no te lo recomendamos, ¿no? O no te lo recomiendo. Entonces, desde ahí, el cliente insatisfecho puede llegar a ser muy peligroso para una empresa. Por eso siempre, aunque de repente salgas un poquito no tanto en pérdida, sino que de repente disminuya tu margen de ganancias, evalúa la solución que le das a estos clientes. ¿Okay? Y esta segunda línea de clientes, como vemos, son los clientes que nos dan un poquito más de trabajo. ¿Okay? Son los clientes en los que sí tenemos que tener más enfoque, en los que sí tenemos que tener más, más cuidado, ¿no? Al momento de atenderlos. Y vamos a ver nuestra tercera y última línea de tipos de clientes, los cuales vamos a ver que son clientes ya un poco más, en que son clientes, un poco más fáciles de trabajar, pero que no tanto fáciles, sino que son clientes que ya no de repente vamos a tener esta presión de repente de tener que quedar bien con estos clientes, ¿no? O de repente de tener que buscar su satisfacción, todo ello, ya no vamos a ver que va a ir tanto ya no vamos a ver que va a ir tanto por ese lado la atención a nuestros clientes, o ese tipo de clientes por lo menos, sino que vamos a ver que ese tipo de clientes son clientes que pueden llegar a ser un reto para nosotros, ¿no? Como por ejemplo el cliente colaborador. ¿Ok? ¿Quién es el cliente colaborador? Es aquel cliente que siempre va a buscar alguna mejora en tu empresa. ¿Ok? Que siempre va a estar dispuesto a dar algún consejo, a darte incluso de repente su propio punto de vista para que tú puedas tomar en cuenta y puedas mejorar tu empresa. Es aquel cliente que te da recomendaciones propias que pueden ser, como también puede que no sean útiles para ti, pero que de todas formas se agradece la preocupación o el interés que un cliente puede tener por tu empresa. ¿Cómo te recomendamos que trates a estos clientes? No, primero que nada, te recomendamos que a todo cliente que tú tengas potencial, ocasional, recurrente, indeciso, satisfecho, todo ello, trates de convertirlo en un cliente colaborador. ¿Cómo? A través, por ejemplo, de un buzón de sugerencias. ¿Ok? Un buzón de sugerencias donde los clientes, o encuestas también donde los clientes te puedan indicar cómo puedes mejorar. Esta ya es una forma de poder convertir a tus clientes en colaboradores. A estos clientes colaboradores, estos clientes que siempre están con la predisposición de poder ayudarte, también te recomendamos que puedas de repente, de alguna manera agradecer su apoyo, de alguna manera tomar en cuenta, ¿no? Lo que te dicen, y siempre también, siempre también de repente puede ser con un pequeño beneficio o algo, ¿no? Porque recuerda que son clientes, que un cliente colaborador es aquel cliente que también quiere que te vaya bien. Ok, entonces siempre cliente colaborador hay que dar un poquito más de enfoque, ¿no? También tenemos el cliente silencioso, que el cliente silencioso puede llegar a ser también muy peligroso para nuestras empresas. ¿Okay? Así como el cliente silencioso puede de repente puede pasar desapercibido en nuestra organización, también puede ser un riesgo inminente para nosotros. ¿Por qué? El cliente silencioso es aquel que consume tu producto, tu servicio,
¿ok? Y eso es todo lo que vas a obtener de él. ¿Ok? De él no vas a obtener de repente algún comentario o de repente no vas a obtener alguna retroalimentación, nada. Simplemente es un cliente que si quedó satisfecho con el producto, no te lo va a hacer saber. Y si quedó insatisfecho, tampoco te lo va a hacer saber, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo que se corre con este cliente silencioso? Que si quedó satisfecho con el producto, bien, ¿ok? Bien. Pero si este cliente quedó insatisfecho, por lo menos el cliente insatisfecho viene y te da la oportunidad de que tú puedas resarcir el problema o de que tú puedas solucionarlo o te da la oportunidad de que tú mejores este servicio. ¿Ok? A diferencia del cliente silencioso, que si él quedó inconforme con el producto o servicio que le ofreciste, de repente no te va a reclamar, no te va a decir nada, pero su inconformidad se la lleva. Y lo peor es que esta inconformidad se la lleva y la comparte con otros. ¿Ok? Porque el cliente silencioso es silencioso contigo, no es silencioso con el mundo. ¿Ok? Entonces este cliente sí va a compartir su insatisfacción con otras personas, ¿ok? este, dejando mal a tu empresa o dejando mal a tu entidad. ¿Ok? Porque eso es lo que va a ocasionar. Lo que va a ocasionar este cliente va a ser que al hablar de repente, ¿no? De que recibió un mal producto, de que recibió un mal servicio por parte tuya, de que de repente no se encuentra satisfecho con lo que tú le has podido otorgar, ¿ok? Va a generar dudas acerca del tipo de trabajo que tú realizas, ¿ok? Y es muy posible que te espante clientes. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar con ese tipo de, cómo tendríamos que actuar con ese tipo de clientes silenciosos, ¿no? Primero, siempre tratar de hablar, o siempre mantener una comunicación constante con nuestros clientes, porque apenas viene el cliente, yo no sé si es un cliente silencioso, colaborador, indeciso, exigente, no lo sé. Yo voy a ir viendo poco a poco eso mientras trato con ellos. Pero en el caso del cliente silencioso, ok, yo no sé si su satisfacción o su insatisfacción se la va a callar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿No? Siempre hacer un seguimiento a tu cliente. Por ejemplo, de repente te has fijado que estás en alguna cafetería, en algún restaurante, algo, y te das cuenta que puede pasar incluso el mismo dueño, ¿ok? O un mozo, y si te acercan y te preguntan, ¿está todo bien? Sí, está todo bien con su comida, sus alimentos, si necesitan algo más, hay algo en lo que les pueda ayudar. No, perfecto, cualquier cosa me avisen. Es decir, mantener una línea abierta, ¿no? En este caso, esa estrategia que se aplica es la de, si el cliente no viene a mí para manifestarse, yo voy a él para preguntarle, ¿no? Y si en ese caso hubiese alguna satisfacción, ok, lo más probable sería que el cliente me lo comunique, ¿no? Que el cliente agarre y me diga, sí, mire, esto no me está agradando, o de repente esto me está disgustando, para que yo pueda ver la forma de poder solucionar también las encuestas postventa. ¿Okay? El hecho de que tú puedas llamar, ¿no? Comunicarte con tu cliente después de la venta o después del trato que se tuvo y poder indicarle, ¿no? ¿Te gustó mi atención? ¿Estuviste satisfecho? ¿Solucioné tus problemas? ¿Cómo vas con el producto? ¿Cómo vas con el servicio? ¿Alguna solución de mejora? Es decir, hacer que tu cliente hable, ¿no? Para poder conocer si es que hubo satisfacción o de repente también si es que hubo insatisfacción, poder solucionar o resarcir lo que haya podido pasar. ¿Ok? Por eso también la importancia del seguimiento postventa. Y por último tenemos al cliente especializado. Que el cliente especializado es aquel cliente que va a meritar un reto para tu empresa, porque es un cliente que de repente te va a hacer algún pedido de algún producto o servicio que tú no sueles ofrecer, o que de repente no te encuentras en la posición de poder hacerlo, ¿no? Y ese cliente va a venir a retarte. Va a venir a consultar si es que está en tu disponibilidad o si tienes los recursos o el conocimiento necesario para poder hacerlo, o si tienes de repente los contactos necesarios para poder traer este producto. La recomendación que te damos siempre para el cliente especializado es ser muy sincero con él. Y más que con él, ser muy sincero contigo. ¿Ok? Que tú primero hagas un análisis interno propio. Aquí te podría servir, por ejemplo, mucho un análisis FODA. ¿Ok? Y que tú puedas ver si es que verdaderamente estás en la capacidad de poder brindar algún producto, algún servicio, algún trabajo especializado para tus clientes. ¿Ok? Esa es la recomendación que te damos, ¿no? Primero, analiza si tú verdaderamente te encuentras en esta posición de poder hacerlo, ¿no? El cliente especializado puede que se decepcione por un no, pero no se va a ir insatisfecho, ¿ok? A diferencia del cliente especializado, ¿no? Pero a diferencia del cliente especializado al que tú le digas sí y que al final no cumplas.
eso no solamente se va a convertir en decepción, sino que se va a convertir en insatisfacción y le haces un daño directo a este cliente. Entonces, siempre también ser muy, como el cliente exigente, ser muy claro con la información, ser muy claro contigo mismo e indicamos. Muchas veces es mejor decir no a de repente mandarnos a hacer algo para lo cual no estamos preparados o no tenemos el conocimiento que se necesita para poder de repente hacer un determinado proceso, ¿no? Pero siempre te recomendamos ello. Sé muy sincero con tus clientes, sobre todo si es que ellos necesitan algún trato especial o diferente. Y también por aquí vamos a poder observar a nuestros clientes. Bueno, no los tenemos acá, ¿no? Pero también más adelante vamos a poder ver a nuestros clientes digitales, ¿no? Que están listos para agregarse a este grupo, los clientes virtuales, que también ellos tienen determinadas características, pero que poco a poco vamos a ir viéndolo más adelante, ¿ok? Poquito a poquito vamos a ir entrando a hablar cada vez más a profundidad de nuestros clientes en general. Ok, pero bueno, hasta aquí vemos algunos tipos de clientes. ¿Y qué nos menciona que tiene que ayudarnos o mejor dicho, ¿no? Hemos visto que para cada tipo de cliente tenemos que tener un trato específico, ¿ok? ¿Y cuál sería un trato adecuado, un trato específico que nos podría ayudar en este proceso? ¿No? En este proceso, por ejemplo, nos sería de mucha utilidad poder contar con habilidades de comunicación, ¿ok? Que eso es básico para atención al cliente, ¿no? Que tu cliente se pueda comunicar contigo de la manera más eficiente posible, ¿no? Que tu cliente tenga de repente, o que tú también tengas esa confianza en ti mismo para poder hablar con tus clientes de manera abierta, de manera espontánea, ¿no? Y que eso tampoco no involucre para el cliente un proceso de repente incómodo o incluso también un proceso de repente, o que sienta que de repente estás siendo muy abrasivo con la comunicación, ¿no? Hay que ser también, hay clientes que son muy abiertos a comunicarse, como también tenemos clientes que son bastante reservados en la forma en cómo se comunican. Entonces también tenemos que poder medir un poco ello, ¿no? También hablamos de habilidades de organización y trabajo en equipo. Y es que los puestos de atención al cliente, ya sean de manera presencial o de repente por otras interfaces, ¿no? Como por ejemplo por call center, por llamada, ¿ok? O por chat incluso, ¿ok? No es un trabajo para una sola persona, ¿ok? El puesto de atención al cliente, una sola persona no puede estar a cargo de ello. Atención al cliente necesita trabajar en equipo. ¿Ok? Pues, cuando hablamos de equipo, nos hablamos de 2 personas a más, ¿ok? Pero no puedes pretender tener únicamente solo un área, una persona en el área de atención al cliente, porque esa persona le vas a generar bastantes problemas si es que decides colocar sola a esa persona en esa área. ¿Ok? Vas a ocasionarle bastantes problemas o simplemente, ¿no? Imagínate que venga un cliente insatisfecho, ¿no? Y que la insatisfacción sea con la única persona que tienes en atención al cliente y que esta persona que fue la causante de la insatisfacción también tenga que ser parte de la solución. Por lo general no se trabaja así, ¿ok? Por lo general siempre hacemos la rotación de clientes, ¿no? Es decir, si viene un cliente o surge la insatisfacción de un cliente por la atención recibida por parte de uno de ellos, que se hace inmediatamente se le asigna otra persona para que se haga cargo, ¿no? Más allá de quién tuvo la razón, si el cliente o el trabajador tuvieron la razón, lo que hacemos es cambiar, ¿no? ¿Para qué? Para poder encontrar la solución con el cliente y también para poder evaluar la situación del trabajador. Entonces, por ese lado también tenemos que cuidar mucho lo que es nuestro trabajo en equipo en estas áreas, ¿no? Y siempre recordar que atención al cliente no es solamente para un puesto de trabajo. Atención al cliente es para todo un equipo de trabajo. Y también el perfil que tiene que tener una persona. Las personas que trabajan en atención al cliente tienen que ser personas que tengan ya una predisposición para poder ayudar. ¿Ok? Todos tenemos diferente personalidad, ¿no? No existen ni personalidades buenas ni malas, simplemente cada uno es diferente y sí hay muchos perfiles de personas, ¿ok? Así como hay personas que tienen determinado perfil para ciertos oficios,
¿ok? Hay también personas que, por ejemplo, que nuestro carácter, nuestra forma de ser, no puede encajarse en ciertos oficios o en ciertas labores, ¿no? Por ejemplo, de repente yo soy una persona muy nerviosa para hablar en público, ¿ok? De repente yo soy una persona que muy tímida, que no me gusta hablar frente a un público, que no me gusta de repente tener que conocer personas extrañas, o que cuando conozco una persona nueva, esta persona nueva es quien tiene que abordarme a mí me cuesta abordar a las nuevas personas. Por ejemplo, ahí tú no podrías trabajar en atención al cliente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque personas tímidas en atención al cliente no nos dan buenos resultados. En otras áreas nos podrían dar muy buen resultado. ¿Ok? Por ejemplo, en áreas de repente administrativas, ¿no? Y no vamos tanto a lo tímido, sino de repente una persona enfocada en su trabajo que puede evitar distracciones, ¿ok? Pero para atención al cliente no. Si yo soy una persona que de repente tengo una fuerte posición con mis ideas y con mis pensamientos, ¿no? De repente yo soy muy defensivo con lo que digo, ¿no? Y me gusta siempre entrar en debates, me gusta que las personas clarifiquen su información, todo ello. ¿Ok? Perfecto. Entonces, para atención al cliente tampoco podría servir. ¿Ok? ¿Por qué? O tampoco podrías trabajar en estas áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente un cliente viene y te dice, quiero tal producto, y tú de repente podrías entrar en el cuestionamiento de por qué quieres, y por qué específicamente este, y por qué no el otro de repente, ¿no? Algo que ya podría incomodar a los clientes. ¿Ok? Y ojo, repetimos, con eso no queremos decir de que tengas un perfil inadecuado o que simplemente no sirvas para determinados trabajos, no, sino que con esto queremos decir de que tu perfil se puede adaptar a otras actividades, pero no atención al cliente. ¿Cómo tiene que ser el perfil para una atención al cliente? Ahorita vamos a ver más habilidades, pero que tiene que ser una persona con completa disponibilidad para ayudar, ¿no? También que tenga entendimiento de la empresa. A mí de nada me va a servir que me atienda una persona de la manera más educada, más amable, más buena del mundo, si al momento en el que le pregunte por el producto o servicio me diga, no sé, yo no conozco eso, yo no sé de eso, no me sirve. ¿Ok? Se agradece la buena atención, pero no me está solucionando la necesidad ni el problema que yo tengo como cliente. Así que el cliente tiene que conocer por completo el rubro de la empresa, los procesos, ¿ok? Todo, ¿no? Tiene que tener un conocimiento general de ello y manejar el estrés con paciencia. Uno de los puestos que genera más estrés dentro de la organización es precisamente el de atención al cliente. Incluso al personal de atención al cliente los conocemos como nuestra primera línea o como el personal de primera línea. ¿A qué nos referimos con esto de primera línea, no? Esto se remonta hacia atrás, cuando en épocas de guerra, ¿no? ¿Quiénes eran los que iban en la primera línea, ¿no? Las personas que se iban a chocar cuerpo a cuerpo, los que iban a estar cara a cara con el enemigo, por así decirlo, en la guerra, ¿no? Entonces, este era mi personal de primera línea, porque ellos son los que iban a dar la cara ante el enemigo. O también recordemos, ¿no? En las épocas de COVID también se escuchaba bastante ese término, ¿no? Del personal de primera línea. ¿Okay? ¿Y a quienes nos referíamos en este caso? A los médicos e enfermeras, porque ellos eran quienes peleaban cara a cara con la enfermedad, en este caso. Entonces, ¿y por qué decimos que nuestro personal de primera línea es atención al cliente? ¿No? Y con esto no estamos diciendo que que nuestros clientes son como el COVID o nuestros clientes son una guerra, no. Los clientes son un objetivo. Entonces, ¿y quiénes son los primeros que tienen el choque, el impacto directo con estos clientes? Mis personales de atención al cliente. Y hay mucho estrés sobre ellos, hay mucha presión. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos son la imagen directa que van a tener de la empresa. Y de ellos va a depender la imagen que yo me pueda hacer de toda una organización. Y es un puesto que se trabaja bajo mucho estrés. Y si no sabemos gestionar adecuadamente nuestro estrés, el puesto nos gana. ¿Ok? Y no tiene tampoco nada de malo, ¿ah? Simplemente que, por ejemplo, ¿cuál es el puesto que actualmente tiene mayores niveles de rotación de personal a nivel mundial? A nivel mundial, y que eso me parece que en nuestra cuarta edición también lo tenemos, el puesto de atención al cliente, ¿okay? Es el puesto que tiene mayor rotación, que un 56 o 60% de las organizaciones a nivel mundial padecen de este problema de rotación de personal en las áreas de atención al cliente. Es por eso que dentro del perfil necesitamos una persona que sepa manejar su estrés. ¿Para qué? Para que esta persona ante situaciones de estrés no tire la toalla, sino que
se mantenga firme, ¿no? Y la actitud, que la aptitud de un cliente es responder de forma inmediata, dar seguimiento a solicitudes de clientes, ser autocrítico y evaluar su desempeño, ¿ok? Compartir conocimientos y logros con el resto del equipo de colaboradores, ¿no? Recuerda también que hay que tener mucha aptitud para hacer de atención al cliente y sobre todo esta famosa frase, ¿no? Que dice de ponerte la camiseta. ¿Por qué? Porque recuerda que tú eres la representación directa de tu organización, ¿ok? Recuerda que tú eres y que tú vas a ser el espejo de tu empresa frente a tus clientes, ¿ok? Y que es más, por ejemplo, tú corres de repente a una tienda por primera vez. Si te atienden de manera adecuada, te vas con una buena impresión de esta empresa. Si de repente te tratan mal, tú no vas a decir, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Supongamos, trabajadora, ¿cuál es tu nombre? Sheila, listo, Sheila me atendió mal. Sheila es muy mala trabajadora de esta empresa. No, tú ni siquiera vas a saber el nombre de la persona que de repente tuvo un trato inadecuado contigo. Tú simplemente vas a decir, esta empresa te tratan mal, esta empresa es inadecuada. ¿Ok? Por eso siempre hay que tener mucho enfoque con el personal que elegimos para nuestras empresas, ¿no? Que se van a hacer cargo de nuestros clientes, ¿no? De hecho, las empresas muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, cuando se hacen capacitaciones al personal de atención al cliente, capacitaciones, por ejemplo, para generar motivación o para poder darles algún alcance sobre cómo pueden mejorar su atención al cliente, siempre empezamos a hablar, por aquí vemos, con la empatía, ¿no? Y le decimos, pues, ponte de repente a pensar en qué es lo más, en tu vida, qué es lo más chiquito, lo más débil, de repente, que tú sientes que tienes que proteger, que tienes que cuidar, ¿no? ¿Qué es para ti o qué es para ti tu debilidad que sientes que tienes que cuidar, que tienes que proteger? ¿No? Y por ahí varios trabajadores dicen, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mis hijos, ¿no? Para mí mis hijos son son lo más sagrado, es lo que yo más cuido, ¿no? En otros casos dicen, por ejemplo, mi perrito, mi gatito, ¿no? ¿Por qué? Porque son animalitos, ellos no entienden, ellos son indefensos, no, ellos no saben si está bien, si está mal, y yo tengo que cuidar, tengo que proteger, porque hay personas malas afuera, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué le decimos? Por ejemplo, para ti, ellos son tu debilidad, ¿no? Para ti, ellos son lo que tú cuidas, lo que tú proteges. Es lo mismo para tus clientes, o lo mismo para tu empresa. Para tu empresa, ¿quiénes son su debilidad? ¿Quiénes son lo más chiquito? ¿Quiénes son lo que tu empresa tiene que cuidar, lo que tu empresa tiene que proteger? En este caso son los clientes, ¿ok? Y tú tienes que tener ese mismo enfoque que tienes de repente con tu debilidad también con tus clientes. Ya no los veas como el adulto, el señor, la señora, los chicos, los jóvenes que vienen a comprar el producto. Míralos como lo que son, personas que necesitan algo. Y tú tienes ese algo para poder ayudarlos. Entonces, velos con esa empatía, velos con esos ojos, incluso le decimos, estos ojos de amor a tus clientes al momento de tratarlos, ¿no? Y recuerda, no esperes que todos los clientes puedan empatizar contigo, ¿ok? Porque no todos han trabajado en puestos de atención al cliente. El que ha trabajado en puestos de atención al cliente o el que trabaja en atención al cliente, sí empatiza con sus demás compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, yo estuve en tu lugar. O yo estoy en tu lugar de repente, entonces yo entiendo, ¿no? Y son mucho más tolerantes todos ellos, ¿no? En cambio, hay personas que son clientes, pero que ellos nunca han trabajado en puestos de atención al cliente, así que no esperes que todos tengan empatía contigo. Pero tú, que estás en atención al cliente, en determinados momentos también eres cliente, has sido cliente y serás cliente. Así que tú sí puedes empatizar con ellos desde su punto de vista. No ponte a pensar, si yo fuera este cliente, ¿cómo me gustaría que me atendieran? ¿Cómo me gustaría que me solucionaran el problema? ¿Qué me gustaría que hagan? ¿Ok? Y atiende al cliente como si fuese un espejo en el cual te ves tú mismo, ¿no? También hablamos de la paciencia, que también es una habilidad una habilidad blanda clave para atención al cliente, ¿no? Y de hecho, sabemos que las habilidades blandas son muy difíciles de aprender. Se pueden desarrollar, sí, pero eso depende de cada uno. ¿Ok? Si tú quieres desarrollar en ti la paciencia, si te nace empezar a ser paciente, lo vas a poder lograr, pero va a ser un proceso largo. Así como también hay personas que han nacido ya con esta habilidad de tener una paciencia infinita. Entonces es muy difícil poder encontrar a estas personas, pero la paciencia va a ser necesaria, porque la paciencia es lo que va a lograr traer armonía, traer paz y satisfacción a mis clientes.
¿ok? También por otro lado, la resolución de problemas, lo que mencionábamos hace un momento con el cliente insatisfecho, ¿no? Decíamos, imagínate que están taladrando tu vecino y ¿qué es lo que tú haces para la solución? Tienes dos opciones, ir, tocarle la puerta y decir, vecino, por favor, no son horas de taladrar, por favor, espérese a que mañana amanezca para que pueda hacer su trabajo. O dos, tú también sacar tu taladro y ponerte a hacer bulla también. ¿Ok? Entonces, y hay personas que de repente en este momento pueden estar pensando, yo sería el que sacaría mi taladro. ¿Por qué? Porque uno, es una falta de respeto a lo que está haciendo el otro vecino. Dos, porque hay que darle su lección, ¿no? Para que vea lo que se siente y que nunca más lo haga, ¿no? Y tres, porque simplemente hay personas que necesitan probar un poquito de su propia medicina de repente, ¿no? Muy bien. Tú puede que seas esa persona. Entonces, con este pensamiento también puede reflejar que eres alguien que le cuesta solucionar problemas o que todavía no ha dominado por completo la habilidad de resolución de problemas. ¿Ok? Porque la resolución de problemas, ¿qué es lo que te dice? La resolución de problemas te dice, ya no ahondemos más en el problema, sino vamos a buscar soluciones. Busquemos juntos más soluciones. Eso es lo que te dice la resolución de problemas. ¿Ok? Entonces, también atención al cliente, tienes que ser resolutivo, ¿no? Ante el problema, no tienes que enfocarte en ponerte a pensar de repente, ahora cómo hacemos, ahora cómo solucionamos, ¿no? Ahora, de repente, a ver cómo me gustaría a mí que se trabaje, que se solucione eso y poder aplicarlo. Eso es lo que se necesita, el conocimiento del producto o del servicio que se ofrece, ¿no? Y que atención al cliente no es que necesariamente también necesariamente tengan que trabajar en áreas de ventas. ¿Ok? Es lo más común, ¿no? Que atención al cliente trabaje en áreas de ventas, pero también pueden trabajar en áreas de formación, pueden trabajar en áreas de retención al cliente, pueden estar trabajando de repente simplemente en recepción de documentación, ¿ok? Hay muchas formas en las que se puede estar trabajando, ¿ok? Pero lo importante es que tengas el conocimiento tanto de productos, servicios como procesos que realiza tu organización, ¿ok? Para que puedas dar una mayor orientación a tu cliente. Recuerda también siempre la cortesía y la amabilidad, la persuasión, ¿ok? La persuasión, que es también el convencimiento, el poder de convencimiento que tiene que tener una persona, y el seguimiento. ¿Ok? Y el seguimiento, que había mucho, que es ese seguimiento postventa, que también me ayuda a poder detectar clientes silenciosos y la gestión del tiempo. Es decir, también una persona que pueda organizar adecuadamente sus tiempos, que poco a poco vamos a ir viendo, vamos a ir andando más y más en este tema de los clientes, ¿no? También ya para poder cerrar nuestra primera sesión y tomando en cuenta la persuasión, recuerdo que yo tenía un profesor que una vez agarró y nos dijo para hacer procesos de reclutamiento y selección masivos para atención al cliente, siempre nos decía, este profesor nos decía, cuando tú quieras contratar a alguien para atención al cliente, ok, esta persona es la que te va a, tú vas a sentir que tú tienes que sentir que en determinado momento este candidato no se está, es como que se está ofertando a sí mismo a la empresa. No, tú tienes que sentir que este candidato te va a convencer él mismo. Si tú no estás del todo convencido de contratar a alguien, esa persona no es para atención al cliente. Cuando tú sientas que una persona te ha convencido por completo, así no tenga la mejor evaluación, así de repente no tenga toda la experiencia, contrátalo, decía, porque esta persona, si en un proceso de reclutamiento y selección o en un proceso de entrevista ha logrado convencerte de contratar a alguien que no cumple de repente con todos los requisitos, es porque tiene grandes habilidades de persuasión, y eso nos ayuda en atención al cliente. Entonces, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Yo voy a dejarlos con nuestro coordinador. Recuerden que todavía tenemos muchos más temas para arrancar. Hoy día hemos tocado un tema hoy día hemos tocado el tema de manera de repente bastante inductoria, que ya hemos tocado el tema de manera bastante genérica, pero que vamos a ir avanzando poco a poco con lo que son los clientes y los usuarios. De hecho, en nuestra siguiente sesión vamos a hablar acerca de los usuarios, vamos a hablar un poquito también acerca de tendencias de trabajadores, como les mencionaba, también cómo encontrar y retener el talento, y vamos a enfocarnos ya también para nuestra siguiente sesión un poquito más al sector público. Ahora nos hemos enfocado en el sector privado. Entonces, estimados, quedo muy agradecida con todos ustedes, felicitarlos por el exitoso inicio de curso que estamos teniendo, y también la recomendación de poder
asistir constantemente a nuestras clases, que vamos a tocar muchos temas que van a ser valiosos para ustedes y también que puedan evaluar la certificación. Recuerden que es tan importante aprender los temas que llevamos como también poder certificarse para poder validar estos conocimientos. Así que los dejo con nuestro coordinador que tiene información importante para nosotros. Estimado, dejo de compartir y la sala es toda suya. Hasta la próxima sesión con todos.